Le doy las buenas tardes a Óscar Botinelli, empresa Factum. Bueno, en este primer año de gobierno, que bueno, ya pasó un poquito más de 12 meses. Óscar, una primera evaluación, reflexión de lo que ha sido este primer año de gobierno, por un lado del presidente Lacalle Pou, pero también de la coalición multicolor. Bueno, primero es una cosa demasiado obvia, pero siempre hay que marcarla. Es un año muy atípico, ¿no? No es comparable con ningún tipo de gobierno. Lo mismo que si alguien asume el gobierno y a los 15 días le estalla una guerra. Bueno, no se puede comparar con un periodo normal. Así que desde ese punto de vista hay que analizarlo, que los 12 meses han estado dominados por la pandemia, desde el punto de vista sanitario y de las consecuencias económicos sociales de la pandemia. Y también, bueno, con la experiencia del diseño de esta coalición. Por orden, sobre el punto de vista de la coalición, tengamos en cuenta que hay algunos mitos. La primera vez que hay una coalición de 5 partidos. Bueno, salgamos de las palabras y vamos a los conceptos. En primer lugar, es una coalición de 3 partidos relevantes. ¿Por qué? La coalición tiene 56 diputados, pero los 3 partidos forman 54. El Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Partido Independiente y el electo por el Partido de la Gente es un diputado cada uno, que los dos pueden abrirse y la coalición casi no se entera. A su vez, en el Senado están solo esos 3 partidos. Cualquier partido que se abra de esos 3 deja sin mayoría parlamentaria. Si Cabildo Abierto o Partido Colorado no votan con la coalición, no hay mayoría parlamentaria. Segunda referencia. Hoy los partidos están en general funcionando como partido. Básicamente el Frente Amplio, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. El Partido Colorado funciona más bien como partido, pero hay momentos que funciona Ballistas de un lado y Ciudadanos del otro. Lo vimos, por ejemplo, bueno, en estos días una declaración propia de Ciudadanos sobre medidas en relación a la pandemia, y por otro lado una votación en que los ballistas votan por un lado y Ciudadanos por otro. Pero en un pasado no muy lejano hemos tenido más de 2 sujetos políticos. Por ejemplo, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle estuvo el lacayismo por un lado, el grupo Gonzalo Aguirre y de Carlos Julio Pereira, que actuaban un poco como Partido Nacional los 3, otro poco con autonomía, pero de la oposición estaba el grupo Jorge Valle, el grupo de Pacheco Areco y el de Sanguinetti. Tanto es así que el de Sanguinetti abandona la coalición, en aquel momento se hacían coincidencia, la coalición de gobierno al año, al empezar el segundo año. Valle dura casi hasta el final, hasta comienzo del último año, y Pacheco Areco llega hasta el final. Es decir, el juego no era un juego de Partido Nacional, Partido Colorado, como si hubo en el gobierno de Sanguinetti, en el segundo gobierno de Sanguinetti, que se juntaba Julio María Sanguinetti, cabeza del Partido Colorado y presidente de la República, y Alberto Volonté, presidente del Partido Nacional. Es decir, que en el gobierno de Lacalle, Herrera, y el gobierno de Valle, vimos, bueno, por lo menos 3 o 6 sujetos políticos jugando en la coalición. Entonces, desde ese punto de vista, no es tan diferente. Esta experiencia única en Uruguay, no. Lo más común en Uruguay es que haya habido coaliciones con 3 sujetos políticos. Si vamos al 43, encontramos al Partido Colorado-Vallismo, con el riverismo, con el valdomirismo, con el blanco acevedismo, actuando cada uno por su lado, y el Partido Nacional Independiente. Eran 5 sujetos políticos. Quizás la originalidad es en la forma
de funcionar, que hay quienes dicen, bueno, este gobierno multicolor no funciona mucho como lo que ha sido tradicional de una coalición de gobierno. Tiene una forma de funcionar con una impronta del presidente muy fuerte en la que el presidente interactúa de manera bilateral con cada uno de los partidos. Bueno, digamos que hay, sí, lo que se define como arquitectura del gobierno, tenemos varios elementos relevantes. El primero, que no hace directamente, en primer lugar, a la coalición, que la concepción del presidente y del Partido Nacional es de un esquema como si Uruguay fuera un país estrictamente presidencial y no semiparlamentario como lo es. En ese sentido, además, la forma en que conduce la calle Pou es hiperpresidencial. Ya Tabaré Vázquez había, sobre todo el último gobierno, jugado a cierta presidencialización y ahora vemos una hiperpresidencialización. Lo segundo, en cuanto a la coalición, primero, algo que simplifica. La calle Pou ha logrado un dominio absoluto sobre el Partido Nacional. Él hoy, se puede decir, es el líder del Partido Nacional, más allá que Larrañaga, Sartori, el grupo de los intendentes, Mejor País, no pertenezcan al punto de la calle Pou. Bueno, el presidente actúa como un líder dominante del partido. Eso simplifica y casi no voy a hablar de qué hace el presidente y qué hace el Partido Nacional, es claramente una unidad. Lo segundo es que en el gobierno de la calle Herrera, el gobierno de segundo de Sanguinetti y el de Valle, operaban realmente coaliciones. El gobierno de Sanguinetti fue muy claro, el diálogo permanente Sanguinetti-Volunté. En el caso de Valle hay un episodio que yo relato como detalle significativo. Se juntan Valle y Sanguinetti, es decir, las dos alas del Partido Colorado, con Lacalle, en ese entonces Luis Alberto Lacalle de Herrera, líder dominante del Partido Nacional, y de ahí surge un planteo del Partido Nacional: hay que cambiar al ministro de Economía. Y entre los tres diseñan el cambio del equipo económico. Y se termina cambiando ministro de Economía, Banco Central, Banco República, y es una decisión conjunta el cambio del equipo económico y los nombres que van. Es decir, no es que yo, presidente, soy el que me hago cargo y decido y nombro. No. Se combinó en la coalición cuál era el nombre en ese momento, estamos hablando, ya caminando la crisis del 2002, a punto de llegar al momento culminante, el ministro clave, relevante, que era el Ministerio de Economía. E incluso el gobierno de Lacalle, que quizás tenía un énfasis un poco más personalista, pero había un diálogo permanente con Pacheco, con Jorge Valle, y bueno, dentro del Partido Nacional, juegos mucho más ríspidos adentro que hacia afuera, con Gonzalo Aguirre Ramírez, el vicepresidente de la República, líder de un sector propio que se llamaba Renovación y Victoria, y de Carlos Julio Pereira, líder de un sector que fue muy importante, que se llamó Movimiento Nacional de Rocha. Entonces, esta es otra característica. Aquí es un gobierno que no existe coalición de gobierno. Sí existe, y esto es muy importante marcarlo, una muy fuerte, sólida y eficiente coalición legislativa. Es decir, lo que pasa por el plano de aprobar leyes, hay una coalición con 18 senadores, con 56 diputados. Se vio, sobre todo en instancias como la ley de urgente consideración, como el presupuesto, que se reunían los coordinadores de los distintos grupos, se reunían de una cámara y de la otra, a veces bicameralmente. La ley de urgente consideración se trabajó mucho bicameralmente a nivel partidario, o reuniones plenas de bancada. Estaban ahí los 74 legisladores de la coalición multicolor, y entre el proyecto que envía
el 23 de abril el Poder Ejecutivo y la ley que se promulga el 6 de julio, hay cambios muy importantes. El funcionamiento de la coalición determinó que salió todo el tema Internet, transmisión de datos, lo que se llama tercerización o externalización en la transmisión de datos, salió de la ley al punto que entró ahora a discusión en otra ley distinta, que es la ley de medios. Salió el proyecto de desmonopolización de ANCAP, y salió y en cambio se aprobó un artículo sobre, bueno, cómo fijar los precios de los combustibles con un énfasis central en el gasoil. Hubo cambios muy importantes en el ordenamiento territorial y cambios, bueno, en el conjunto de la LUC. Lo mismo se puede hablar del presupuesto. Para señalar un ejemplo, entre lo que propone el Poder Ejecutivo por la Universidad de la República y lo que sale aprobado hay un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque los socios de la coalición, en primer lugar ahí en el caso de la universidad fue Cabildo Abierto, proponen un aumento muy fuerte para investigación de la Universidad de la República. Entonces, ahí hay una eficiencia de coalición. En cambio, a nivel del Poder Ejecutivo, lo que son decisiones típicas de gobierno, vale decir, decretos, resoluciones, las toma el presidente de la República por sí con los respectivos ministros y sin consulta a nadie. Es decir, ahí los socios son personas que tienen una participación en algunas áreas de gobierno, como puede ser Ministerio de Vivienda, de Turismo, de Salud Pública, bueno, primero Relaciones Exteriores, ahora Ambiente, Ganadería y Agricultura, o viceministros. Pero, por ejemplo, para mí hay momentos que fueron clave para demostrar que no había una coalición de gobierno. El hecho más trascendente en política exterior fue el voto de Uruguay para la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que significó votar al candidato Trump y por primera vez en la historia del BID que el presidente no fuera de América Latina, sino de Estados Unidos. Esa intención de Trump de llevar a un candidato suyo levantó una oposición encabezada por expresidentes de América Latina. El manifiesto lo encabeza Julio María Sanguinetti, socio de la coalición, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Samper de Colombia, de México, en fin. Y ahí, con una oposición manifestada en todo el continente, del líder del segundo partido de la coalición, el presidente reside y Uruguay vota el candidato de Trump. Es decir, esto está marcando que era un gobierno presidencial o del Partido Nacional, donde el Partido Colorado fue el principal opositor, o uno de ellos, junto con el Frente Amplio, a la designación del presidente del BID. O sea, esto es muy importante al ver la arquitectura del gobierno. El gobierno, según todas las encuestadoras, goza de popularidad. ¿Crees que, o es muy pronto para decir que en el país se está inaugurando una nueva era encabezada por una coalición de centro-derecha? Bueno, no te entendí la pregunta porque manejaste dos temas distintos, me parece. No, bueno, digo, decir, a ver, el gobierno ha tenido hasta ahora una gran popularidad. ¿Se puede decir que este gobierno, este gobierno de coalición multicolor inaugura una nueva era en el país? Bueno, por orden, sí, yo creo que hay dos temas. El primero, el presente. Hay que tener cuidado con los resultados de opinión pública. El caso de Factum no varía el número de aprobación que pueden dar algunos colegas. Factum le dio a mediados del año pasado 56% y en este trimestre 54%. Pero lo que hemos estudiado, la desagregación de la aprobación, según a qué aspecto del gobierno estemos enfocando. ¿Y qué vemos? Vemos que cuando se habla de global, 54%.
cuando se habla de, bueno, cómo juzga, cuál es la aprobación del presidente y del gobierno en materia de, bueno, combate a la pandemia, el coronavirus, bueno, ahí ahora es 57%. A mediados del año pasado era 83%. Primero, hay variante. Segundo, en materia de seguridad es 54%, igual que el global. Pero a mediados del año pasado era 40 y tanto, es decir, mejoró el gobierno. Pero cuando hablamos de empleo, de aumento de precios, de ingreso a los hogares, es decir, salarios o lo que la gente gana por su cuenta, o de pobreza, el nivel de aprobación del gobierno está entre el 30 y el 40%. Y el nivel de desaprobación anda en niveles de torno al 60% o más. Es decir, se está habiendo una aprobación que uno diría, hay un primer plano, digamos, cuando brilla el sol se ve la pandemia y el resultado de cómo gestiona el gobierno la pandemia. Cuando se mira de abajo, detrás de la nube, se encuentra que es el futuro dentro de unos pocos meses, cuando baje la pandemia, que es que hay una disconformidad muy fuerte en la sociedad con los temas económicos sociales y los temas económicos que golpean a la gente. El empleo, los precios, lo que entra de dinero en la casa y la pobreza que se ve o se sufre según de qué lado se esté el mostrador, ¿no? Entonces, esto es un tema que es muy importante marcarlo porque se reduce todo a un solo titular sin mirar abajo las otras cosas, que además son cosas que vienen inmediatamente en la agenda. Es decir, estos temas económicos sociales son inmediatamente posteriores, para decirlo, a que pase los casos y el susto, las dos cosas. En cuanto de la era, bueno, digamos lo siguiente, las eras tienen mucho que ver, voy a un enunciado genérico. Un mal gobierno, una mala gestión no se pierde el gobierno si la alternativa que hay es peor. Y un buen gobierno puede perderse si hay una alternativa mejor. Entonces, el juego es cómo juega uno y cómo juega el contrario. Bueno, en este momento, la coalición multicolor y el gobierno de la calle Pou, ¿cómo lo diría? Si pierde es como aquel que corrió una carrera solo y salió segundo. Bueno, no, están corriendo solo. En este momento no hay una buena oposición articulada. El Frente Amplio tiene muchos problemas, todavía no ha logrado ni hacer un diagnóstico claro, no un mea culpa, un diagnóstico. ¿Cuáles son las causas que lo llevaron a perder el gobierno? Ni a conformar una conducción, que el tema no es, el presidente del Frente, no, una conducción puede ser sin que existan autoridades. Una conducción es cuando hay personas que fijan la estrategia y la táctica y además con todavía jugando más al contragolpe que a crear una estrategia. Entonces, eso beneficia a la coalición multicolor. Yo lo que creo que también la historia nos enseña, y esto es malo para el Frente Amplio, que cada vez que hay un cambio de ciclo, el que sale del ciclo, hasta ahora viene tardando más de un gobierno en recuperarse. Cuando el Partido Colorado pierde el ciclo de casi un siglo, 93 años, que en realidad podemos hablar de 40, 50 años en régimen de democracia consolidada, lo otro era un país más primitivo, estamos hablando del siglo XIX. Bueno, tardó 2 gobiernos enteros antes de retornar a ganar con gestido. Cuando los partidos tradicionales culminan su ciclo desde la fundación de la República, o de la prefundación, de un siglo y 3/4, bueno, tardaron 3 gobiernos consecutivos en poder volver. Bueno, hay que ver si el Frente Amplio rompe la regla y con un solo gobierno afuera logra volver o necesita más de uno. Lo que hemos observado en todos los casos es que los partidos tradicionales en el periodo 2005-2010, incluso hasta 2015,
El Partido Colorado en el periodo 1959-63, como el Frente Amplio ahora, tuvieron un ladrillazo en la cabeza. Es decir, les costó reacomodarse, les costó entender. No hay nadie que pierda si no es porque tuvo una pérdida de sintonía con una parte del país. Cuando se pasa a tener la mayoría a no ser la mayoría, hay X parte, yo sé, la 10ª parte del país fue el caso del Frente Amplio, con el que perdió sintonía. En realidad el Frente Amplio perdió sintonía con 400.000 personas, que son las que alguna vez la votaron entre 2004, 2009, 2014 y no la votaron en 2019. Entonces, bueno, ese es un proceso lento y ayuda a que esto pudiera ser un ciclo, por lo menos, no digo una era mucho más geológico, pero por lo menos un periodo histórico. Pero también depende de la coalición, es decir, tiene que ver si funciona como coalición. Estamos viendo a solo un año un nivel de rispideces por temas menores, porque realmente la mayor fractura que yo veo desde el punto de vista conceptual tuvo que ver con la elección del presidente del BID, la otra estamos hablando más de fuegos artificiales, o de algún tema sí importante, pero que no es una fractura, como la ley forestal o la ley de aeropuertos, y que además acá es interesante. La coalición legislativa fue eficiente prácticamente con esas dos excepciones. Y las excepciones fueron muy interesantes. Una es una ley del Frente Amplio, del presidente Vázquez, que es el último proyecto que envía al Parlamento antes de entregar el mando. Y sale aprobada con los votos, obviamente del Frente Amplio, del Partido Nacional y de ballistas. No solo se fractura la coalición, sino se fractura el Partido Colorado. Y se oponen a la ley Cabildo Abierto, Ciudadanos, Partido Independiente y el PERI, el Partido Ecologista Radical entre sí. El otro caso es la ley forestal, una ley de Cabildo que apoya al Frente Amplio y apoya al PERI, con lo que forman mayoría y se aprueba en la Cámara de Diputados. Y se oponen con cierta vehemencia el Partido Nacional, todo el Partido Colorado y el Partido Independiente. Es decir, no hubo una, sino dos momentos de fractura, pero una coalición que, salvo estas dos cosas, todo lo demás a nivel legislativo funcionó muy bien. El rechine está a nivel de gobierno, por ejecutivo, de administración o de organismos públicos. Estamos viendo un chisporroteo fuerte en AFE entre Partido Colorado y Partido Nacional. Uno más sonoro, pero de menor entidad en ACE, entre Cabildo Abierto y Partido Nacional. Digo menor entidad porque esto fue producto de una publicación periodística de la grabación de una conversación privada de un particular. Mientras que en el caso de AFE es el representante del Partido Colorado que sale públicamente a denunciar lo que considera mal manejo del presidente del organismo, que es del Partido Nacional. Entonces, ahí el tema es que lo que puede hacer que esto no se transforme en una era es que estas disfuncionalidades impidan funcionar o llegue a haber una pérdida de mayoría legislativa, ¿no? Y también, perdona, para terminar, redondear, y también los éxitos y fracasos desde el punto de vista económico. Es decir, si no hay, el gobierno tiene, eso daría para hablar de otro tema, pero si el gobierno sigue con una línea en que considera legítimamente, de acuerdo, que el déficit fiscal es un tema muy importante a cuidar, que el grado inversor, que es necesario derramar poco dinero, bueno, va a tener una serie de consecuencias que después se verá si le va bien o mal. Pero seguramente tiene menos probabilidades que si hoy hubiera abierto el grifo, como abrió Chile, como abrió Europa, como abrió Estados Unidos, ni hablar Argentina, y que en este momento la gente estuviera incluso hasta confinándose más porque tiene el Estado asistiéndolo en sus necesidades básicas, ¿no? Respecto a la LUC, que se embarca el PIT-CNT y el Frente Amplio, ¿cómo ves esa batalla por terminar, por derogar la LUC? Bueno, yo diría que lo primero que es muy importante es que en Uruguay se ha producido un cambio, podemos decir, histórico a la izquierda. Hasta hace muy poco, no es una ley parecida a partir de tal hecho, tal año.
vayamos 10, 15, 20, 30 años atrás, las organizaciones sociales eran partido dependientes. El PIT-CNT, no había muchas organizaciones sociales fuera de lo gremial, de lo sindical y lo estudiantil, o paralelos como movimientos en la enseñanza en los años de Pacheco Areco. Pero normalmente estaban los grupos políticos con su gente marcando la línea. Y muchas veces cuando alguien decía no interferir con la autonomía social, quería decir, yo no quiero que el grupo dominante se meta acá, que justo esto lo estoy dominando yo, ¿no? Sobre todo la confrontación, por ejemplo, plano sindical estudiantil, entre el área en torno al Partido Comunista y la tendencia revolucionaria, ¿no? Estoy hablando pre-golpe de Estado, pre-autoritario. En cambio, hemos visto que en los últimos tiempos se fueron formando organizaciones en temas feministas, los distintos feminismos. Después el tema de diversidad, temas de derechos humanos, bueno, el tema trans como un tema específico, temas de derechos humanos, en que los que dirigen son personas frente amplistas, la mayoría de ellos, votan en el Frente Amplio, algunos de ellos militan dentro del Frente Amplio, pero no reciben una correa de transmisión e incluso hacen al revés. En su militancia en el Frente Amplio tratan de imponer la agenda de su estructura de sociedad civil. Y en la LUC vimos que la iniciativa parte de esa sociedad civil, en gran medida eso arrastra el PIT-CNT y eso arrastra el Frente Amplio. Agrego porque es paralelo a esto, porque tuvo mucho más autonomía de larga data en un plano social cooperativo, FUCBAN, que también ha sido muy importante en muchas cosas. No se olvidó que FUCBAN ya estaba en la Concertación Nacional Programática en el año 84 a la salida del régimen autoritario. Entonces, el tema de la LUC es que el Frente Amplio terminó siendo un tomador de decisiones ajenas, hasta el punto que sale a buscar firmas para derogar artículos que fueron votados por el Frente Amplio en la ley, ¿no? Yo creo que el origen del referéndum está condicionando las dificultades, y el origen del referéndum ha determinado una cosa: nunca una recolección de firmas demoró, la más remolona había demorado 2 meses de que se promulgó la ley a empezarse a juntar las firmas. Tanto es así que algunas consultas que nos hicieron, la ley estaba por aprobarse y dijimos, bueno, acá tiene una instancia muy importante, el 27 de septiembre, las elecciones departamentales, el momento que pueden hacer la gran bolsa de juntada de firmas. Pues llegó las elecciones departamentales, están discutiendo cómo iban a hacer el referéndum, contra qué artículos, cómo. Es decir, hubo una pérdida de casi un semestre entero, por lo menos más de 5 meses, en salir a la recolección de firmas, y justo en el momento que viene la verdadera ola del coronavirus más el verano, ¿no? Entonces, hubo una autocreación de dificultades por los impugnantes de la ley, que ha llevado a estar en una cifra relativamente baja comparado con las instancias exitosas anteriores de recolección de firmas. Me refiero a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la ley de empresas públicas del 92, la ley de ANSEL del 2003 y la ley de desmonopolización, no me acuerdo, no, de capitalización o privatización parcial, no me acuerdo, de ANCAP, también de 2003. Y eso, bueno, ya cuando se arrancaba de primera en 30 días con el número que más o menos se está manejando hoy, o un poco más todavía, porque generalmente se consigue rápidamente una gran bolsa de firmas, luego viene el lentecimiento y después viene el empuje final. Y ahora el problema es que por las cosas que señalé, externas e internas, se arrancó con mucha lentitud, al punto que cuando se está a prácticamente 4 meses y poco de culminar el plazo, se está en más o menos un poquito más de la tercera parte de las firmas necesarias, ¿no? O 40% de las firmas necesarias, digamos.
un escenario complicado para los impulsores de esta recolección, ¿verdad? Sí, en general se partió de la base, por lo menos analíticamente, que un desafío de esta naturaleza, porque la LUC tiene un problema grande que es el siguiente, a diferencia de los anteriores, tiene muchos temas que pueden ser considerados negativos o irritantes para determinados segmentos. No hay un tema de esos que conmocione globalmente en la gente, como era la privatización de Antel en el 92 o el desmontaje de las empresas públicas. O, bueno, ANCAP, que en aquel momento era prestigiosa, hoy no, pero en aquel momento era una de las naves insignia del Estado, el que eso pasara a privados. O otra vez Antel en el 2003. O, bueno, lo que era el tema de la ley de caducidad. Lo que se le llama una idea fuerza. Aquí hay muchas pequeñas ideas que son muy fuertes como idea fuerza para un colectivo. Tema docente, tema tema aquello, derechos humanos, pero falta esa idea de convocatoria global que podría ser, bueno, la disconformidad con el gobierno, pero creo que cuando los temas económicos sociales del gobierno tienen una opinión negativa, estallen a un plano de intolerabilidad para una mayoría o para un segmento muy importante, se va a estar muy sobre el fin del plazo. Estamos hablando junio-julio. Y siempre se vio desde el primer momento que era más fácil que los opositores lograran el triunfo en las urnas a obtener las firmas. Es decir, porque una vez obtenida la firma, gente que hoy no está dispuesta a firmar, que no le importa el tema, que dice que esto no es importante, bueno, tiene que ir sí o no, y es obligatorio ir. Y el uruguayo, cuando vota en blanco, pues no es aséptico, es porque el voto en blanco estoy en contra de todo el sistema, ¿no? Y nunca pasa el 3%, 2%. Y entonces voto sí o no. Entonces ahí, bueno, mucha gente que no le importaría demasiado, dice, no, está, pero entre el sí y el no, estoy por el sí a derogarla, ¿no? O estoy por el no, quiero que se mantenga. Entonces, el problema es que el gran obstáculo no es tanto el referéndum, después se verá, como el logro de las firmas, ¿no? Y ahora viene otra especie no digo de confinamiento, pero de restricción de movilización autoimpuesta por la mayoría de la gente, que no es lo mejor tampoco para el empuje que necesita este momento, ¿no? Gracias, Óscar Botinelli. No, por favor. Gracias, Ana María, un gusto.